Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Only Crime. Soy Marcela del Sol, perfiladora criminal, y hoy analizaremos un aparente suicidio infantil que sucedió en Berks County, Pensilvania, Estados Unidos. Bullying escolar, conductas sexuales inapropiadas, negligencia, narcisismo. Una de las preguntas más incómodas en criminología es: ¿cómo puede una madre matar a sus propios hijos? En septiembre de 2019, un suceso criminal inimaginable estremeció a una pequeña comunidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Una madre había encontrado a sus dos hijos colgando de una viga en el sótano de su casa. El hijo mayor, Connor, tenía 8 años. La pequeña, Brinley, tenía 4. Mientras los investigadores comenzaban a reconstruir los hechos, una pregunta comenzó a surgir. ¿Qué pasaba si el problema no era cómo murieron los niños, sino quién estaba narrando los hechos? Comencemos nuestro análisis. Cada crimen deja evidencia, una huella, un patrón, una historia. Pero la evidencia no siempre revela la verdad, porque mucho antes del crimen ya existía una mente, una conducta y una motivación, y una manera de operar. Soy Marcela del Sol y esto es Only Crime. El 23 de septiembre de 2019, Liz Snyder, de 36 años, llamó al servicio de emergencia 911 entre jadeos y una respiración errática, diciendo que había encontrado a sus pequeños hijos colgando en una viga del sótano de su casa. Según la mujer, su hijo Connor sufría bullying en el colegio, estaba deprimido y había manifestado claras intenciones de matarse, diciendo que no quería irse solo. Lisa declaró que Connor había convencido a su hermanita para acompañarlo. Era una historia terrible, extraordinariamente improbable. La mujer dijo no haber podido descolgar a sus hijos al encontrarlos, después de regresar de fumar un cigarro y llevar a su perro a caminar por aproximadamente 10 minutos. Al recibir a los servicios de emergencia, la mujer enfáticamente les informó que sus hijos se habían suicidado debido a la violencia que su hijo mayor recibía en el colegio. Los profesionales desesperadamente realizaron maniobras de reanimación en los niños, como si se tratara de salvar a los propios. Lamentablemente tuvieron que trasladarlo de manera aérea, en estado inconsciente y con paro cardíaco, al hospital Lee Valley de Cedar Crest, cerca de Allentown, en donde murieron 3 días después. En el sitio de hallazgo se encontraron 2 sillas tiradas en cercanía a una correa nueva de perro, tipo alambre, que colgaba de una viga. Cada niño estaba colgando desde una de las puntas de esta correa. Indicios probatorios fueron recogidos del lugar, incluyendo múltiples aparatos electrónicos que pertenecían a Connor y a su madre. Pese a que no se presentaron cargos en contra de la mujer, en noviembre del mismo año, las autoridades anunciaron su intención de realizar una autopsia psicológica para facilitar el avance de la investigación, explicando que este tipo de análisis sería llevado a cabo por un psicólogo y un perfilador criminal, quienes mirarían en profundidad no solo las causas físicas que llevan a una persona a decidir suicidarse, sino también entrevistarían a familiares, amigos y revisarían registros médicos, escolares y criminales para encontrar indicios adicionales. Fue de esta manera que los investigadores descubrieron que Connor era un niño feliz, quien no sufría bullying ni había expresado deseos de acabar con su vida. Incluso una terapeuta ocupacional que lo atendía regularmente declaró que el niño había sido incapaz de ejecutar el nudo alrededor de su cuello debido a una discapacidad física que sufría. También se descubrieron videos que demostraron que Connor disfrutaba del colegio y tenía muchos amigos. Durante la investigación y el peritaje de los artículos electrónicos, se descubrieron registros visuales de Liz Snyder en actos sexuales con su perro. También se hallaron mensajes explícitos adjuntando este material a una persona no identificada con quien la mujer planeaba encontrarse el domingo 22 de septiembre. Si lograba que su madre cuidara de los niños, algo que era
muy poco probable, si no imposible. En adición a esto, los peritajes tecnológicos develaron que Snyder realizó búsquedas en Internet pertinentes a suicidio, muerte por ahorcamiento y cómo asesinar a alguien. Se demostró, además, que la mujer compró una correa de perro el mismo día en que mató a sus hijos. Mientras los investigadores comenzaban a reconstruir los hechos, una pregunta comenzó a surgir. ¿Qué pasaba si el problema no era cómo murieron los niños, sino quién estaba narrando los hechos? Comencemos nuestro análisis. La reconstrucción temporal nos dice que el lunes 23 de septiembre de 1919, Lisa, según sus declaraciones, sale a fumar y a sacar al perro a pasear, regresando a su casa en aproximadamente 10 minutos. Cuando encuentra a los niños, llama al 911 y se percata de una correa de perro y 2 sillas en el sótano. Personal de emergencia comienza maniobras de reanimación en los niños y deciden trasladarlos al hospital, donde mueren el jueves 26 de septiembre del 2019. 2 niños de 8 y 4 años fueron despojados de su derecho a descubrir, explorar y amar la vida. Fueron víctimas de la traición más brutal de todas. Los vecinos, las personas que escuchaban el desarrollo de los eventos, pensaron lo mismo. ¡Qué tragedia! ¡Qué profundo sentimiento deben haber sentido esos niños! Los investigadores pensaron otra cosa. ¿Es posible? En investigación criminal hay una regla implícita. Cuando una explicación aparece demasiado rápido, debe ser examinada exhaustivamente. La madre de las víctimas habló de bullying, ideación suicida y depresión. Este conjunto de elementos parece lógico y explicaría el acto de desenlace irreversible. Para que todos entendamos, el bullying es una conducta agresiva, indeseada, que se repite e incluye un desequilibrio real o percibido de poder. Para ser considerado como tal deben encontrarse 3 criterios. Repetición, es decir, que la acción agresiva suceda más de una vez y exista la posibilidad de reiterarse. Desequilibrio de poder. Se usa el poder como el poder físico, popularidad, acceso a información delicada, etcétera, para controlar o dañar a otros. Intención de dañar. El comportamiento es realizado para herir, excluir o humillar a la víctima. Los tipos de bullying pueden ser físico, verbal, social, cibernético. La ideación suicida es un conjunto de pensamientos, imágenes, planes conducentes a terminar con la vida. No es una enfermedad, es un síntoma clínico. La depresión es un trastorno del ánimo, es grave y muy común. Altera nuestra forma de pensar, de sentir, de manejar nuestras vidas y afecta en el funcionamiento de quien las padece. Los síntomas son continuos y duran al menos 2 semanas. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, por favor, llama al 4141, línea de prevención del suicidio del Ministerio de Salud en Chile, o al 600-360-777. Salud responde, opción 2. Ahora vamos al análisis conductual. La Behavioral Analysis Unit del FBI trabaja sobre un principio muy simple. No solo se deja evidencia física en el lugar de un hecho, sino también evidencia conductual. En este caso, pese a que el modus operandi es uno de los factores más importantes para la realización de un perfil criminal, el ahorcamiento no es la conducta más llamativa. La narrativa de la madre lo es. Pocos días antes del terrible hallazgo, Liz Snyder había comenzado a esparcir rumores acerca del estado mental de su hijo. Una orientadora escolar testificó que Lisa la contactó preocupada porque, según ella, Connor había sufrido una crisis emocional el fin de semana. La orientadora expresó que no había observado señales de depresión en el niño y que nunca le había expresado, explícita o implícitamente, no querer vivir. Otra conducta importante es que cada vez que Connor recibía un premio o una golosina, pedía una extra para su hermana Brinley. Desde el análisis conductual victimológico, esto describe una conducta protectora, no a alguien que planifica matar a su hermana menor. Durante la contrainterrogación, la defensa de Lisa preguntó a la orientadora si ella estaba entrenada para reconocer las señales de suicidio. Ella respondió que sí, lo estaba. Es decir,
Todos los adultos que conocían a Connor e interactuaban con él de manera regular declararon que era un niño muy social, protector de su hermana y feliz, excepto su madre. Además, cuando llegan los servicios de emergencia, Liz Snyder ya tenía una explicación. Connor sufría de bullying, quería suicidarse, no quería morir solo y convenció a su hermana menor de acompañarlo. Desde el análisis conductual, eso genera una alerta enorme, porque los autores de homicidios zonificados suelen entregar explicaciones demasiado completas, demasiado pronto. Esto se denomina contaminación de la narrativa. La narrativa aparece antes de la evidencia. En este caso, la narrativa nos presenta algunos desafíos. El primero es que el suicidio doble infantil es extraordinariamente raro. En la literatura internacional, el suicidio infantil ya es infrecuente y el simultáneo de dos niños pequeños es extraordinariamente raro, más aún cuando uno tiene 8 y la otra tiene 4 años. Luego, el asunto de la capacidad física de Connor. La terapeuta ocupacional declaró que Connor tenía limitaciones motoras. Probablemente no podía realizar el nudo utilizado. Desde la perfilación criminal esto es fundamental porque transforma la pregunta. Ya no es ¿quiso hacerlo? Ahora es ¿podía hacerlo? Luego, la conducta previa. Sobre Connor, la investigación descubrió múltiples amigos, integración escolar, ausencia de signos depresivos, ausencia de ideación suicida. Desde la autopsia psicológica, eso destruye el relato inicial. Pero, ¿qué es la autopsia psicológica? Es una metodología utilizada internacionalmente para reconstruir el estado mental de una persona fallecida mediante entrevistas, registros médicos, antecedentes escolares, historia conductual. Una autopsia psicológica intenta responder una pregunta. ¿La conducta observada antes de la muerte es compatible con suicidio? Ahora, continuemos analizando. El primer indicio de engaño se encuentra en que Lisa no se limitó a decir no sé qué pasó, sino construyó el relato completo que fue desmentido por profesores, consejeros, terapeutas, compañeros, etc. La compra de la correa. Este es probablemente el elemento más devastador del caso. La investigación estableció que Lisa compró la correa utilizada el mismo día del crimen. Desde la perfilación criminal, esto cambia completamente las cosas porque introduce pre-event behavior, es decir, conducta preparatoria, aquella antes del evento. Obtiene el instrumento, adquiere el medio de ejecución. Posteriormente aparecen los niños colgados. La búsqueda en Internet. Según la investigación, se encontraron búsquedas relacionadas con suicidio, muerte por ahorcamiento, cómo matar a alguien. Desde el análisis conductual, esto se considera behavioral leakage, en español, filtración conductual. Ahora, el componente sexual. Aquí muchos medios se quedaron cortos. La investigación encontró videos sexuales con su perro, intercambio de material explícito, planificación de un encuentro sexual. Criminológicamente, esto no demuestra homicidio, pero sí demuestra algo importante: las prioridades motivacionales. Durante los días previos, la preocupación principal parece estar orientada hacia necesidades sexuales y personales, no hacia el bienestar de los niños. Considerando que la responsabilidad de una madre es casi indeleble, al punto de olvidarse de sí mismas muchas veces, y muy pocas cosas pueden alterar su sentido de protección hacia los hijos, se podría deducir que los niños vivían en una situación regular de negligencia, especialmente cuando incluimos el testimonio que confirma la conducta protectora que ejercía Connor hacia su hermana menor. El filicidio materno. La literatura distingue varios tipos según las clasificaciones de Resnick, aún ampliamente utilizadas hoy. Existen el filicidio altruista, los maté para salvarlos; el filicidio psicótico, los mato bajo delirios; el niño no deseado; el filicidio accidental; el filicidio por venganza o interés personal. El comportamiento de Lisa, el montaje, la mentira, el ocultamiento, la preparación previa,
Esto nos presenta la posibilidad de que este caso sea mucho más compatible con una motivación instrumental que con una psicosis aguda. Desde la perfilación criminal hay que ser muy cuidadosos con una conclusión: que Liz Snyder quisiera tener un encuentro sexual no significa por sí solo que matara a sus hijos para quedar libre de ellos. Eso sería una inferencia no demostrada. Lo que sí podemos afirmar es que la investigación reveló que los días previos al homicidio, Snyder estaba intentando organizar un encuentro sexual y había manifestado preocupación porque probablemente no conseguiría quien cuidara a los niños. Además, intercambiaba material explícito con otra persona. Lo relevante para la perfilación criminal no es el sexo. Lo relevante es la jerarquía de prioridades. En análisis conductual existe una distinción entre persona significativa, quien tiene valor emocional propio, y el obstáculo instrumental, es decir, la persona es percibida como algo que impide obtener un objetivo. Cuando un individuo comienza a percibir a otros seres humanos como obstáculos para alcanzar una gratificación deseada, aumenta el riesgo de conductas de explotación, negligencia o violencia instrumental. No significa que el sujeto quiera necesariamente matar. Significa que deja de considerar las necesidades de la otra persona como prioritarias. ¿Y qué observamos en Snyder? Si observamos únicamente los hechos probados, intentaba concretar un encuentro sexual, tenía dificultades para conseguir quien cuidara a los niños, compró la correa utilizada el día de los hechos, realizó búsquedas sobre ahorcamiento, suicidio y homicidio. Posteriormente construyó una narrativa de suicidio infantil. Desde la perspectiva conductual, la pregunta no es ¿quería salir con alguien? La pregunta es ¿qué lugar ocupaban los niños dentro de su sistema de prioridades en ese momento? Hay un indicador de desvinculación emocional, una característica observada en numerosos filicidios instrumentales. Es la disminución de la percepción de individualidad del niño. El menor deja de ser visto como hijo, persona, individuo, y pasa a ser visto solamente como un problema, una limitación, un impedimento. Philip Resnick, uno de los principales investigadores mundiales en filicidio, describió múltiples casos donde los niños eran percibidos como obstáculos para objetivos personales, relacionales o para los estilos de vida. Hay un caso paralelo, el de Diane Downs, uno de los más estudiados. En 1983, Downs disparó a sus 3 hijos y luego afirmó que un desconocido había intentado robarle el vehículo. Sin embargo, la evidencia forense y conductual contradijo su relato. Fue condenada por asesinato y tentativa de asesinato. Lo que vuelve interesante este caso no es solo el crimen, es el motivo discutido durante la investigación. Diversos testimonios y registros judiciales indicaron que Downs estaba obsesionada con una relación sentimental con un hombre que no quería tener hijos. ¿Qué observaron los investigadores? No concluyeron simplemente quería un novio. Lo que observaron fue algo más profundo. La relación romántica parecía ocupar una posición jerárquicamente superior al bienestar de los niños. Acá hay un paralelo con Snyder. No estoy diciendo que ambos casos sean iguales, pero existe una similitud conductual. En ambos existe una necesidad personal intensa. Existe un conflicto entre esa necesidad y los hijos. Posteriormente aparece una narrativa destinada a explicar el daño sufrido por los niños. El elemento más importante desde la perfilación criminal, el sexo no es el factor central. El factor central es la gratificación. La gratificación puede ser sexual, económica, emocional, relacional, narcisista. Y la pregunta que se formularía a un analista conductual es ¿qué necesidad estaba intentando satisfacer el sujeto y qué papel ocupaban las víctimas en relación con esa necesidad?
No existe evidencia de que Liz Snyder matara a sus hijos simplemente para tener una cita. Esa conclusión sería irresponsable. Existe evidencia de algo inquietante. Mientras sus hijos dependían completamente de ella, una parte importante de su atención estaba dirigida hacia sus propias necesidades. Cuando analizamos muchos casos de filicidio, encontramos un patrón recurrente. Los niños dejan de ser vistos como personas, comienzan a ser vistos como obstáculos, y no porque el agresor los odie, sino porque desea otra cosa, mucho más intensamente de lo que valora protegerlos. Snyder asesinó a sus hijos de manera planificada, lo cual podemos evidenciar a través de la escenificación premeditada. Por ejemplo, compra un arma y la lleva al lugar de intervención criminal con el fin específico de utilizarla para cometer el acto criminal. Posiciona sillas para aparentar que sus hijos las usaron para suicidarse. Intenta instalar la idea de que su hijo estaba deprimido y había expresado intención suicida. Todo esto describe una conducta organizada con alta capacidad de planificación cognitiva. También me gustaría contarles que el arma utilizada, la correa de perro, es comúnmente usada en tipologías de escena doméstica y las muertes por estrangulamiento por ligaturas están íntimamente relacionadas a conflictos personales de alta intensidad en contextos de homicidios expresivos y domésticos. Sabiendo que el crimen ocurrió en la casa que habitaban, donde habría diversos otros implementos para dar muerte a los niños, Liz escogió un objeto que, en el contexto de análisis conductual, está asociado al sadismo, al complejo de Dios y al control. La estrangulación es un método de ejecución íntimo, prolongado, que permite que el asesina en este caso, observe el momento exacto en que la vida de su víctima se extingue. De esta forma, satisface su necesidad patológica de tener control y dominio total. Considerando las evidencias, agregando el simbolismo reduccionista de la madre hacia los niños, utilizando un implemento animal para acabar con sus vidas, Liz Snyder probablemente consideró la planificación del filicidio por algún tiempo. No logró desarrollar un vínculo materno sano con sus hijos, quienes representaban ser un obstáculo instrumental en su vida, por lo que decidió matarlos, al enfrentarse a un gatillante que le permitió justificar los actos consigo misma. Existen señales que te pido no ignorar. Si conoces a alguna madre que no socialice o tenga conductas inapropiadas alrededor de sus hijos, que no los incluya de manera activa en actividades, niños en edad dependiente que sean dejados solos o súbitamente ya no sean vistos, no guardes silencio. Si por cualquier motivo sientes que no puedes cuidar de tus hijos, acude a alguien de confianza, a la policía. Tienes opciones. Ellos, solo a ti. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Only Crime. Soy Marcela del Sol, perfiladora criminal. Buenas noches.